Y que vamos a conversar sobre este interesante tema. Bienvenidos todos. Quisiera saber si nos escuchan todavía, están ingresando personas a nuestra conferencia. Bueno, quería confirmar que efectivamente nos estén escuchando. No sé si alguien puede escribir por el chat, si nos escuchan. Sí, Samuel Martínez, muchísimas gracias. Bueno, ya debemos empezar por comenzar esta conferencia. Bueno, precisamente, aquí tenemos otro sí, precisamente con el año 94. Yo sé que ya casi del año 94, casi vamos a llegar a los 30 años, del 2024, pero ¿por qué es el año 94? Bueno, recordemos que en el año 94 fue toda esta situación financiera, todo este debacle financiero, todos estos bancos que quebraron. Recuerdo de repente algunos bancos que podemos mencionar que eran emblemáticos, el Banco Latino, Seguros Progreso, bueno, eran grandes empresas. Yo me acuerdo, yo tenía 10 años y bueno, tenía donde se meten las monedas, ya esto se me olvidó. ¿Cómo es que se llama? El monedero, la cajita de donde metíamos las monedas para ahorrar. Bueno, lo cierto es que alcancía. Muchísimas gracias. De repente se me olvidó. Ya creo que los jóvenes de ahora no utilizan la alcancía, sino el wallet. Sí, exacto. La cuenta bancaria. Bueno, muchísimas gracias por recordar. Bueno, lo cierto es que en el año 94, en materia tributaria, se dictaron diferentes instrumentos, también con poco para solventar o hacer frente a esta situación, este debacle económico financiero que impactó a nuestro país durante ese año. Bueno, ley de activos financieros, se dictó en mayo. Recordamos que todo esto sucedió más o menos en febrero. En mayo del año 94, pues se dictó el Código Orgánico Tributario. También se dictaron algunas otras normativas durante todo ese año, pero como les comenté, para hacer frente a este debacle financiero. Bueno, pero el 27 de mayo del año 1994, específicamente en el artículo 229, lo tengo por acá porque es una historia larga, en el Código Orgánico Tributario, bueno, se estableció la unidad tributaria como una medida de valor expresada en moneda de curso legal. Bueno, el bolívar, y que bueno, iba a servir para todo lo que tiene que ver con las bases imponibles, el monto pues de los impuestos, para las sanciones, o sea, toda la unidad tributaria pues era como esta medida de valor. Vamos a admitir a otra persona que todavía están incorporando. Bueno, lo cierto entonces es que se introdujo este término de la unidad tributaria, fue definido y así fue utilizado durante unos largos años. Posteriormente, debemos señalar que ya en el año 2001 también se incorporó este tema de la unidad tributaria y bueno, señalando que aquellos tributos que se liquidaran por periodos anuales, bueno, sería la unidad tributaria vigente durante 183 días. Más adelante también conversaremos un poco de este tema, estamos haciendo como un resumen muy breve. Y en el año 2001 también se le otorgó a la administración tributaria, dentro del tema de sus facultades, precisamente, señalar pues cuál iba a ser el monto de la unidad tributaria, pero previa
la opinión de la Comisión Permanente de Finanzas de la Asamblea Nacional y que este valor iba a estar determinado por o sobre la base de la variación producida en el índice de precios al consumidor del área metropolitana de Caracas y bueno, debía ser emitida dentro de los 15 días continuos o los 15 días pues que emitiera entonces la comisión su opinión. ¿Qué pasó? Bueno, se fue aplicando durante muchísimos años el tema, la unidad tributaria, pero ¿qué pasó en el año 2015? Bueno, que los índices del precio al consumidor dejaron de publicarse. Entonces ahí vemos que hay como una fractura ahí con el tema de la publicación constante por parte del Banco Central de estos índices. Siguiendo con nuestro resumen, vamos a ver que aquí hay algunos mensajes en el chat. Los mismos. Todavía seguimos, continuamos entonces, porque es la misma respuesta que si no escuchaban y el tema de la alcancía. Bueno, lo cierto es que después, en el año 2017, y aquí empezamos entonces a ver un poco los efectos de esta nueva publicación, ya José, nuestro abogado José, pues profundizará sobre este tema, pero lo cierto es que en el año 2017, a través de la Asamblea Nacional Constituyente, se emitió la unidad tributaria sancionatoria. Esto para específicamente lo que tiene que ver con, como su nombre lo indica, las sanciones, era para ser aplicada en los montos de las sanciones. ¿Y qué pasa? Bueno, que también tendría como base precisamente los índices de precio al consumidor y a diferencia de la unidad tributaria establecida en el Código Orgánico Tributario, pues esta debería ser publicada en febrero. ¿Qué ha sucedido con relación a la unidad tributaria? Bueno, tenemos también que precisamente en el año 2018, recordemos que en el año 2018 esto de los 183 días continuos se complicó porque salieron emitidas muchísimos montos de unidades tributarias diferentes, entonces tenemos que ya el CENIA pues marcó un hito en el año 2018 limitando la utilización de la unidad tributaria solo para los tributos nacionales. ¿Qué pasó también posteriormente? En el año 2018, haciendo un resumen demasiado rápido de todo lo que ha sido el tema de la unidad tributaria, tenemos que se publicó la unidad de cálculo aritmétrico del umbral máximo y mínimo para las contrataciones públicas. Entonces aquí vemos cómo desde el año 94 se ha ido distorsionando un poco el uso de la unidad tributaria, de repente se ha publicado que si la unidad tributaria sancionatoria, que si la unidad tributaria para la materia de contrataciones, José. Sí, yo creo que, a ver, el cuento de la unidad tributaria, yo creo que la reflexión general aquí es, digamos, lo que pasó, y vamos a ponernos un poco filosóficos y de historia del derecho, es básicamente lo que pasó con la República Romana. No es que dejó de funcionar como institución, es que dejó de ser república. Aquí cuando las instituciones empezaron a desnaturalizarse, pues se vieron estas pequeñas costuras, estas fugas. Aquí recapitulando un poco lo que bien señalaban ahí. ¿Cuál es el cuento, cuál es el chiste de la unidad tributaria? Se supone que tanto en el Código del 94 como en el Código del 2001, el procedimiento de formación de la unidad tributaria era pues la administración tributaria hace una propuesta, la Comisión Permanente de Finanzas de la Asamblea Nacional da un visto bueno a esta situación con vista al informe emitido por el Instituto Nacional de Estadística y por el Banco Central de Venezuela en relación con el índice de precios al consumidor. Fíjense ahí que inicialmente el Código del 94 establecía que el referente era el índice de Caracas y posteriormente se adoptó el índice nacional de precios al consumidor, porque es que, bueno, partimos de una realidad que es que la inflación no ocurre nada más en Caracas. Sí, cada uno de los estados, cada uno de los municipios, cada una de las circunscripciones del territorio de la República tiene su inflación. Lo ideal sería hacer una especie de medida global un poco para entender cómo se produce el fenómeno de la inflación en el territorio de la República. Entonces vean aquí que la administración tributaria como organismo de control fiscal hace una propuesta, hay un control parlamentario, es decir, no del poder ejecutivo, y hay un informe, un control, digamos, de carácter técnico por parte del Banco Central de Venezuela como organismo independiente de los demás poderes públicos, tal cual como lo establece la Constitución, y bueno, otro organismo del Poder Ejecutivo que sería el Instituto Nacional de Estadística. Digamos, había suficiente control, digamos, para que la unidad tributaria
fuera un verdadero índice, una verdadera unidad de medida que permitiera pues su propósito inicial. El propósito inicial de la unidad tributaria en todo caso es medir las bases imponibles de las obligaciones tributarias, persiguiendo un poco el respeto de la capacidad contributiva, ¿no? Que cuando el tributo se estableciera, bueno, en el caso del impuesto sobre la renta, las personas naturales que tengan un enriquecimiento neto superior a 1.000 unidades tributarias, ¿verdad? Son contribuyentes del impuesto sobre la renta. Bueno, que cuando hablemos de 1.000 unidades tributarias, sea una cuestión real que se adapte a la economía actual del país. Y la miras en la inflación. Exactamente, o sea, reconociendo un poco los efectos perniciosos de la inflación en la economía en las economías domésticas, en la economía en general, la macroeconomía, microeconomía. Por supuesto, ese es el asunto. Digamos que el propósito estaba muy bien diseñado, muy bonito, digamos, había como cierto blindaje en todo esto. Sí, y es precisamente se tomaron los índices nacional de precios del consumidor, que yo tengo aquí un concepto un poco desde el punto de vista económico, y vemos que es un indicador estadístico que mide con cobertura geográfica nacional, lo que tú decías, los cambios ocurridos en los precios de la canasta de bienes y servicios representativa del consumo familiar respecto a los precios vigentes para un periodo seleccionado con base de referencia. Entonces aquí vemos que ciertamente la metodología era como la más correcta o la más beneficiosa porque entonces examinaba el tema de la canasta de bienes y servicios, que era de cobertura geográfica nacional. Entonces era como un buen sistema para obtener cómo sería la unidad tributaria. Sí, digamos que aquí desde el punto de vista de la política monetaria, el Estado reconoce, y eso ha sido la posición de la jurisprudencia y lo era un poco de la ley de impuestos sobre la renta, ya hablaremos un poquito más adelante de eso, que la inflación es un fenómeno que ha ocurrido en el territorio de la República y ha afectado la situación económica de los particulares y del Estado en general. Por supuesto, el tema de la inflación es un fenómeno económico complejo, pero bueno, básicamente se caracteriza por el alza de los precios, entre otras razones, por un desequilibrio entre la producción y la demanda. Aquí sencillamente pues interviene la ley de la oferta y la demanda. Si la producción es baja, pues sencillamente los precios van a aumentar para regular la demanda, porque es que hay mucha demanda que no puede ser satisfecha por la producción. Entonces, bueno, digamos que esa es un poco la idea general desde el punto de vista macroeconómico de la inflación. ¿Qué pasa entonces desde el punto de vista de la política fiscal? La unidad tributaria, en efecto, lo que hacía era medir el impacto económico de las bases imponibles y mantener las sanciones actualizadas en el tiempo, ¿sí? Que en el fondo, si a mí me dicen, no sé, hablemos, qué sé yo, una multa de 100 bolívares, de 100 bolívares por decir fuertes, ¿sí? Ya pasamos por lo menos a una red de las reconversiones monetarias. Si a mí me dicen 100 bolívares fuertes, bueno, ahorita eso es un monto que yo no sé leer en bolívares digitales, es decir, no sé cuántos ceros van para atrás, realmente, ¿sabes? Uno agarra, bueno, 0,000 y corre sus comas para poder leer los montos. Sin embargo, no es algo que tú puedas escribir, por ejemplo, en letras. Saben que a los abogados nos encanta escribir en los cheques, escribir en los escritos, en los papeles que presentamos a las autoridades, los montos en letras y en números. Bueno, las dos denominaciones. Si yo tengo que hablar de un monto que estaba vigente en 2015, en 2007, antes de 2007, que fue antes de la primera reconversión monetaria, bueno, yo no sé cómo se lee eso ahorita, son demasiados ceros. Entonces, claro, aquí lo que se busca en efecto es eso, una multa de, no sé, 100 bolívares, si la tengo que terminar pagando 5 o 7 años después, bueno, tenga el mismo efecto disuasivo. Claro, porque ya la normativa establecía que sería el valor de la unidad tributaria al momento del pago. Entonces, claro, era como una forma de actualizar entonces el monto de la sanción. Exacto, y mantener como su efecto disuasivo, como para que el contribuyente se lo pensara realmente 2 veces antes de cometer el ilícito tributario o revisara muy bien cuál era su situación fiscal para evitar incurrir accidentalmente en un ilícito, ¿no? Digamos, mantener al día su situación tributaria. La función de las sanciones como tal. Exactamente, que es disuadir a la gente de cometer el ilícito. ¿Pero qué pasó a partir del año 2015? No, yo de hecho, Nair, me remontaría un poquito más atrás. Un poco más atrás. Sí, ¿qué pasa? El 94, digamos, de 94 a 2001, las cosas, digamos, mantuvieron cierta estabilidad. En 2001 se adopta un paradigma un poco diferente en el caso del Código Orgánico Tributario. Sin embargo, la unidad tributaria, digamos, mantiene como este esquema de actualización en el tiempo.
y poner los controles, o sea, establecer los controles, Asamblea Nacional, Banco Central de Venezuela. Y bueno, los primeros años sí se veía, si la inflación reportada por el Banco Central de Venezuela era del 70%, bueno, la unidad tributaria para 2002, si mal no recuerdo, o para 2003, era de 1.700, cuando la arrancamos en 2001 con 1.000 bolívares, ¿sí? O sea, digamos que era un espejo de lo que estaba ocurriendo en la inflación. ¿Qué pasó a partir de 2007? En verdad, cuando uno empieza a revisar el valor de la unidad tributaria en 2007, bueno, la inflación iba por un lado, la administración tributaria presentaba su informe a la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional, pues, había como una resistencia, decía, bueno, no, esto es como una unidad tributaria muy alta, vamos a bajarla, ¿sí? Ahí ya ocurrió como la primera distorsión, es decir, el Poder Legislativo extralimitó un poco estas funciones y determinó una unidad tributaria que a lo mejor no se correspondía 100%, no se correspondía en su totalidad con la inflación. ¿Qué pasó en 2015? Bueno, el Banco Central de Venezuela y el Instituto Nacional de Estadística pues dejaron de publicar la inflación. ¿Qué ocurrió? Bueno, esto generó varios problemas desde el punto de vista del impuesto sobre la renta, por ejemplo. La gente ya no podía hacer ajuste por inflación fiscal porque es que no habían índices de inflación. En el ámbito civil, laboral, mercantil, bueno, había una demanda, ya no se podían indexar estas demandas hasta tanto el Banco Central no publicara la inflación. Y entre otras cosas. ¿Qué pasó particularmente con nuestra unidad tributaria como indicador económico? Como recordarán, en 2016 pues, se instaló una nueva Asamblea Nacional en la República con una tendencia política distinta a la del gobierno nacional. Y claro, realmente, ¿qué trató de hacer esta Asamblea? Sencillamente, por supuesto, sin asumir ningún tipo de militancia política ni nada por el estilo, pues ¿qué hizo esta Asamblea Nacional? Siguió el manual. Revisamos el Código Orgánico Tributario y le dijo a la, exactamente, le dijo a la administración tributaria, ok, yo tengo que darte el visto bueno con vista a los índices de inflación que deberían estar publicados por el Banco Central de Venezuela y el Instituto Nacional de Estadística. Yo no tengo esa información. Al no tener esa información, no puedo darte el visto bueno. No puedes publicar la unidad tributaria porque yo no te he dado el visto bueno. ¿Cómo solucionamos esto? Bueno, sencillamente la Asamblea Nacional Constituyente bueno, le dio la bendición a la administración tributaria para publicar esa unidad tributaria así, tal cual como estaba. ¿Había inflación? O sea, ¿hubiera inflación o no hubiera inflación? Bueno, fíjense entonces que pasamos como por dos niveles de extralímite, de grosería en la fijación de esta unidad tributaria. Por una parte, la Comisión de Finanzas pues le limitaba a la administración tributaria la forma en la que debía publicar este valor. Y posteriormente, bueno, lo hicimos aunque no hubiera reporte de la Comisión de Finanzas y aunque no hubiera inflación publicada por el Banco Central de Venezuela. Bueno, yo creo que eso fue un poco entonces la consecuencia del año 2018, donde había diferentes unidades tributarias y se complicó el tema de los 183 días continuos, que bueno, ya actualmente está esto suprimido en el Código Orgánico Tributario del año 2020. Sí, ciertamente al final del camino, que fue lo que fue ocurriendo, bueno, mira, se publicaba una unidad tributaria que alcanzaba, bueno, por supuesto también beneficios laborales que se miden. El CESTATI, que creo que se medía en unidades tributarias. En unidades tributarias, entonces, digamos, se han adoptado, o sea, se empezaron a ver estas costuras en esta situación. Es decir, bueno, a mí me decían, no sé, me dan un bono de 50 unidades tributarias. Bueno, yo agarro mis 50 unidades tributarias que podrán ser muy unidades tributarias, voy al mercado y a lo mejor no me alcanza, ¿no? No sé, me cayó el cestatique, voy a comprarme una chuchería en el kiosco abajo. Ya, se acabó el cestatique. Y adicional al tema de los índices nacionales de precios al consumidor, entonces también se buscaron estos mecanismos desde la Asamblea Nacional Constituyente, que bueno, vamos a una unidad tributaria especial para las contrataciones públicas. Bueno, ya que no hay índices nacionales de precio al consumidor, bueno, para poder actualizar las sanciones, vamos a dictar una especial para las sanciones. Entonces fueron como todas estas distorsiones, precisamente porque no fueron publicados estos índices, fueron surgiendo todas estas como alternativas a esta situación. Sí, al final básicamente eran fugas a lo que se supone que era el manual, que era, bueno, tenemos una unidad tributaria que se actualiza directamente proporcional a la variación en el índice nacional de precios al consumidor, y bueno, eso marca pues las unidades tributarias a partir de las cuales contribuimos a impuestos sobre la renta, por ejemplo. Las unidades tributarias que yo recibo como trabajador a título de beneficio de alimentación.
el umbral a partir del cual se puede contratar a X o Y contratista a nivel de licitaciones, a nivel de contrataciones públicas. Los contribuyentes especiales también, se supone que los contribuyentes especiales son aquellos que alcanzan cierto nivel de unidades tributarias en ventas. ¿Qué pasa? Si la unidad tributaria está tan despauperada, tan vaciada de contenido, todos podemos ser contribuyentes especiales. ¿Qué es lo que actualmente se está analizando? Bueno, todos somos contribuyentes especiales. Si nos vamos a la medida de esta unidad tributaria, todos estaríamos entonces como contribuyentes especiales. Ya muy pocos son los que quedan como contribuyentes ordinarios. Sí, y también, bueno, por supuesto, como lo que es bueno para el gallo, bueno para la gallina también, o el pavo, el animal que le quieran poner. Claro, las multas también perdieron un efecto disuasivo. Al final, desde el punto de vista para el contribuyente, se volvió una estrategia financiera litigar, aunque no tuviera razones para litigar, porque podías aprovechar el retardo judicial para que el monto que debías en multa se diluyera en el tiempo. 10 unidades tributarias. Sí, al final se volvía una estrategia financiera para los contribuyentes. El monto que se supone yo le tengo que pagar a la administración, bueno, en ese momento, no sé, compraba dólares y mantenía todo el litigio todo el tiempo que pudiera, y cuando tuviera que pagar definitivamente, bueno, iba a vender, no sé, la cuarta, la tercera, la octava parte de las divisas que yo había comprado para pagar mi multa. Entonces, claro, evidentemente, ¿qué fue lo que fue ocurriendo ahí? La administración tributaria se fue dando cuenta de esto. Porque finalmente ese monto de la unidad tributaria sancionatoria quedó ahí. Nunca se le fijó un Nunca valor. se dijo más nada. Y luego, bueno, digamos, salió el segundo intento del Estado de, bueno, aprovechar el tema de la unidad tributaria, por cuanto, bueno, en efecto, en 2018 los decretos, perdón, las providencias del CENIAT, en las cuales fijaban la unidad tributaria, tenían una coletilla interesante, que es que, bueno, esta unidad tributaria solo va a ser aplicable a los tributos nacionales que recauda el CENIAT. Entonces, claro, todos los otros organismos que tenían unidades tributarias tenían que utilizar lo anterior y se volvió todo este tema en discusión, porque bueno, no puedo utilizar la nueva unidad tributaria porque es solo para la Administración Tributaria Nacional. Que para ese momento en que salió esto, esa unidad tributaria era, más o menos para que tengamos una idea de lo astronómico de la cifra, era de 1.200 bolívares antes de los soberanos, es decir, 1.200 bolívares fuertes. Entonces, eso teníamos que dividirlo entre la escala de 2018, que si mal no recuerdo eran 5 ceros. Sí, queda como en 0,12. Sí, 0,012, una cosa así, cada unidad tributaria. Entonces, bueno, si me dicen una multa de 50 unidades tributarias por 0,012 bolívares, bueno, no es nada. ¿Qué ocurría entonces? Bueno, se fijó la nueva unidad tributaria, que era solo para el CENIAT, teníamos una unidad tributaria que era para todo lo demás. Es decir, si un ente parafiscal me liquidaba una multa, bueno, quedaba en ese monto mínimo. Si una entidad municipal, una entidad estatal me cobraba algo en unidades tributarias, bueno, ellos tenían que aplicar esa unidad tributaria. Sí, porque recordemos que hay muchas leyes por ahí sueltas que, bueno, para sus sanciones utilizan la unidad tributaria, entonces eso fue quedando desfasado también para ellos. Teóricamente el beneficio de alimentación también es por esa unidad tributaria. Entonces, claro, después fue modificado, entonces, bueno, quedó así. Sin embargo, bueno, el CENIAT te ponía una multa a nivel nacional y, bueno, esa multa sí era con la nueva unidad tributaria. El impuesto sobre la renta, bueno, a lo mejor sí era a partir de esa cantidad de unidades tributarias. Y sin embargo, aunque habían estas unidades tributarias nuevas, por lo menos para, a lo mejor solventabas algunos problemas y creabas otros problemas a nivel nacional, bueno, al final resulta que esa unidad tributaria ya igual no se correspondía con la inflación. Y eso se veía. Los síntomas de esto se veían por cuanto, bueno, recordamos también como experiencia la ley de timbres fiscales que salió más o menos por 2014, que aumentó todas esas tasas en unidades tributarias, pero en el fondo, o sea, era una cosa como que, bueno, son 50 unidades tributarias, ahora son 100. La aumentamos por ley y sin embargo van quedando desfasadas. Y claro, porque es que la pregunta ahí era, si la unidad tributaria mide o actualiza los montos de las obligaciones tributarias y las sanciones, ¿por qué tengo que aumentar estas cosas en unidades tributarias? Es decir, están en unidades tributarias para cumplir una finalidad. Si yo vuelvo a aumentar en unidades tributarias es porque no se está cumpliendo esa finalidad. Sí, y, bueno, y esto involucraba que, bueno, que tenía que ser fijado por el caso de timbres fiscales o otra vez otra ley, entonces tenían este problema de estar fijando o estar dictando leyes nada más para actualizar el monto de las unidades tributarias. Y bueno, claro, aquí al final también teníamos una situación que es que los estados y los municipios decían, bueno, pero ajá, ¿y cómo hacemos? O sea, yo entonces estoy amarrado a una unidad tributaria,
que para esa oportunidad ya se le habían corrido 5 ceros. Imagínate los 6 de la reconversión monetaria del año pasado. Otra vez la cifra esa que no podemos. Es una cifra astronómica que no podemos leer. La Administración Tributaria Municipal decía, bueno, entonces ya no cobro absolutamente nada, que es que inclusive, aquí, haciendo un análisis desde el punto de vista constitucional, realmente la Administración Tributaria, es decir, un órgano adscrito al Poder Ejecutivo, no tenía la potestad de decirle, no tenía la competencia de decirle al municipio cómo va a recaudar sus tributos, cómo va a recaudar sus multas. Y al final del día, los municipios se dieron cuenta de esto. Sí, bien, ya hicimos entonces un recorrido de la historia de la unidad tributaria. Vamos entonces a hacer el análisis de en qué punto estamos. Porque, bueno, tenemos entonces la unidad tributaria que la utilizamos para la determinación del impuesto sobre la renta, bueno, para determinar quiénes son los contribuyentes especiales, para el caso, bueno, estos impuestos de transacciones financieras, que está muy en boga ahorita, bueno, para determinar quiénes son los que finalmente van a pagar el impuesto a los grandes patrimonios. Entonces vemos que ahí va quedando la unidad tributaria. ¿Qué pasó con la reforma? Siempre la mencionamos porque ha sido un gran tema. La reforma del Código Orgánico Tributario del año 2020. Bueno, aquí básicamente... Hay varios temas que tocar. Todo este rollo que venía ocurriendo a nivel estatal y municipal, de, bueno, mira, entonces no me fijas unidad tributaria, o sea, no permites o no declaras que tu unidad tributaria es aplicable a mí, bueno, yo voy a crear mi propia unidad tributaria. Se ancló al petro, se ancló al oro, se ancló a las divisas, como fue el caso particular de Chacao. Vino la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y dijo, no, no señor, me suspenden la tributación municipal en divisas y hasta que nos sentemos y nos pongamos todos de acuerdo. Digamos que ahorita la tendencia ha sido anclarse un poco al petro. Sí, pero entonces el acuerdo de armonización tributaria, entonces bueno, cada municipio fue como actualizando sus ordenanzas y anclándolo al petro. Pero muy particularmente la experiencia del Código Orgánico Tributario de 2020 es interesante porque esta actividad que venía haciendo el CENIAT de fijar una unidad tributaria que era aplicable solo a los tributos nacionales, digamos fue formalizada en el Código Orgánico Tributario. ¿Sí? Se establece que la unidad tributaria que fije la administración tributaria va a ser exclusivamente aplicable a los tributos nacionales. Conclusión, bueno, los municipios en verdad tienen que resolver su rollo, más o menos se ha resuelto con este tema del petro y ya vamos para allá con el tema del petro. Pero bueno, la experiencia ha sido, bueno, mira, el código establece que eso lo hace exclusivamente el CENIAT para sus tributos nacionales. No hay ninguna referencia en el código de 2020 de a quién tiene que consultar, aquí no hay comisión de finanzas, aquí no hay publicación de la inflación, con lo cual, bueno, en el tema de la unidad tributaria estamos a la deriva. Teóricamente, según lo que la experiencia tributaria que uno tiene, bueno, ya para estos días de febrero deberíamos tener una unidad tributaria nueva. Sí, claro, por el tema de la reconversión, la reexpresión. En la oportunidad anterior apenas se dictó la reconversión, se dictó el nuevo valor de la unidad tributaria, pero ya tenemos varios meses y todavía estamos a la espera, bueno, de la publicación del nuevo valor de la unidad tributaria, porque ahorita está como a 0,02. Sí, que serían los 20.000 entre 1.000.000, que sería el factor de la reconversión monetaria, de la nueva expresión monetaria implementada el año pasado. Por supuesto, ¿cuál es el estatus actual en el que estamos? Tenemos en teoría una unidad tributaria que nos permite medir cuándo somos contribuyentes del impuesto sobre la renta, cuándo somos contribuyentes especiales, lo cual nos vuelve contribuyentes del impuesto a las grandes transacciones financieras y el impuesto a los grandes patrimonios. Importantísimo este tema de las grandes transacciones financieras porque está muy de moda ahorita. Sí, bueno, y queríamos anunciarles, bueno, estén pendientes de nuestra programación porque vamos a tener una masterclass dedicada específicamente a esta reforma y, bueno, sus implicaciones. Exactamente, muy bien, eso está muy interesante. Realmente los invitamos a no perdérselo porque va a estar muy bueno. ¿Qué ocurre entonces con lo demás? Las multas. Bueno, el Código Orgánico Tributario, a pesar de que la sentencia de la Sala Constitucional condenó, por ejemplo, al municipio de Chacao por anclarse al valor de la divisa para su unidad de valores fiscales municipales, bueno, mira, las multas ahora se calculan en unidades de la moneda. La moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela. Creo que esto fue lo que ellos hallaron como solución para el tema de la inflación y bueno, que quedaba desfasada la unidad tributaria en las multas, pero esto trae también otras implicaciones. Bueno, mucho se ha dicho que bueno, la moneda de mayor valor es la primera vez que se utiliza en la normativa venezolana, ninguna otra normativa tributaria se había
utilizado este término de la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela. Entonces, claro, la moneda de mayor valor publicada al momento que se pague la multa. Entonces, es todo esto, todos los ilícitos, entonces quedaron con la moneda de mayor valor. Sí, a nivel de Código Orgánico Tributario, esto, digamos, quedó de esta manera. Por supuesto, bueno, volvemos un poco a lo que han sido las tasas de algunos entes, por ejemplo, el SAPI, el SARE, del SAIME, perdón, luego hablamos del SARE, el Una mención SAPI, especial. el SACS, que es el Servicio de Autónomo de Contraloría Sanitaria, bueno, ya habían establecido, digamos, sus tasas en Petro. Entonces, bueno, Las tasas aquí, aeroportuarias que salieron recientemente publicadas también estaban en petros, además de estar en euros y en dólares. Bueno, ahí entonces se va utilizando el petro como la unidad de medida. sí, al final, es un poco esto, y digamos que de ahí va el título que le estamos dando a esta conferencia, Unidad Tributaria e Indicadores Económicos. Fíjense que aquí el punto central es que, bueno, ha habido una fuga hacia otros indicadores económicos, ya hemos hablado un poco de la moneda de mayor valor, que es un concepto indeterminado, es decir, hoy puede ser el dólar, mañana puede ser el euro, pasado mañana puede ser el rublo, la libra esterlina. El dinar jordano, que en su momento se dijo que era la moneda de mayor en valor algún, publicada. en algún momento uno lo colocó en el Banco Central y era la de mayor valor. Eh, hablamos ahora del petro, que es Y el otro petro indicador. también, el petro como indicador también sufrió modificaciones. Es que, claro, Porque, inicialmente claro, estaba calculado sobre la base del valor del barril de petróleo. de los commodities, entonces del valor del petróleo, pero entonces de repente no, ahora para ubicarnos en el valor del petro debemos acudir a la página del petro que se va actualizando cada día. Entonces, por ejemplo, como bien mencionó José, el SAPI tiene sus tarifas en petro, entonces tenemos que esperar que se publique en la página del petro, después ellos publican, bueno, el valor del día de hoy es tanto y así. Exactamente. Los municipios también, de repente el municipio no es el día de hoy, el petro es tanto porque consultaron en la página del petro, sino que he visto algunos municipios que dicen, bueno, el valor del petro para el mes de febrero va a ser tanto. Sí, Entonces cada ciertamente municipio ha hecho su propia su propia ajuste, determinación de cómo va a ser, que va a calcular el petro. que es que inclusive, claro, no dicen, bueno, la unidad tributaria es equivalente a un petro, sino, bueno, ponen fracciones de petro normalmente, 0,25 de petro, 0,50 del petro. Eso, digamos, ha sido la forma en la que ellos mantienen actualizadas sus unidades tributarias. A los efectos, por ejemplo, de las leyes de timbre fiscal. Aquí recordemos que cada estado del país tiene la potestad tributaria para fijar el monto de sus, o sea, el monto de sus obligaciones tributarias en materia de timbres fiscales. Entonces, bueno, la experiencia ha sido un poco esa. Entonces, claro, tenemos unidades tributarias nacionales, tenemos unidades tributarias estadales y unidades tributarias municipales que se anclan a otros indicadores económicos. Aquí, digamos, el que está más en boga es el petro, que por supuesto tiene sus complicaciones, primero porque todavía no conocemos bien la forma de determinar el valor del petro, ¿verdad? Nosotros. Más allá del libro blanco, más allá de lo que se ha publicado, que sí, al valor del petróleo, no tenemos entonces como con exactitud cómo se calcula el petro. Por supuesto, no es que todos aquí somos especialistas en economía y en estadística para decir, bueno, mira, la inflación es tanta. Pero bueno, para eso teníamos unos organismos oficiales que se encargaban teóricamente de reconocer cuál es el valor de esa inflación. No es que fijan la inflación, porque es que aquí es importante también tener un poco en cuenta que esto es una cuestión de economía, no necesariamente de política, o no debería ser una cuestión de política. No es que la política establece cuánto cuestan ahora las cosas. Ese es el mercado, ¿sí? Cuando hablamos de Instituto Nacional de Estadística, Banco Central de Venezuela, digamos, son organismos que lo que hacen es medir qué es lo que está ocurriendo, porque al final es una cuestión de economía y en la mayoría de los casos todos sabemos que la economía se impone. Por más controles que se le pueda colocar a la economía se impone. ¿Sí? Sí, también hemos notado con relación a este tema de la utilización de la unidad tributaria, que bueno, que en las últimas leyes que han sido emitidas por la Asamblea Nacional, entonces vemos que cuáles son la unidad de medida que se está utilizando. Bueno, tenemos el petro, y bueno, recientemente en la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia también se utiliza la moneda de mayor valor. Entonces, estamos viendo como que, bueno, la unidad tributaria siento que está quedando como relegada para ciertas cosas y para otras no. Ciertos organismos parafiscales todavía algunos tienen las unidades tributarias, otros han dicho no, es el petro. Entonces sobre todo hay la normativa de los fondos que tienen de repente tarifas en unidades tributarias. Bueno, ellos van quedando relegados. ¿Y qué pasaría o qué es lo que
yo siento que puede pasar, bueno, que se van a ir reformando las leyes y se van a incorporar estos conceptos de el petro, la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela, que bueno, que imagínense el monto de las sanciones al momento del pago, cómo va a ser la moneda de mayor valor, sino generalmente siempre va subiendo. Entonces ahí vemos cómo la función o la función sancionatoria, esto de represión, bueno, va que se va a aumentar. No, y digamos que aquí también es importante porque es que, claro, evidentemente se ve las contradicciones en las que cae el mismo sistema tributario, por cuanto, si mal no recuerdo, en el caso este de la sentencia de la Sala Constitucional que limitó la actividad tributaria municipal, particularmente, entre otras razones, pero bueno, entre las cosas que uno revisa está, es el hecho de que el municipio de Chacao estableció su... Ese fue como el punto de partida para todo lo que surgió después. Exactamente, o sea, si aquí esta sentencia por una parte señala que, bueno, que esta unidad de medida de valores municipales del municipio de Chacao se establecía sobre la variación del dólar, entre otros factores. Bueno, la crítica que hacía esta sentencia es, bueno, mira, la variación del dólar es una cuestión que se desenvuelve en mercados financieros internacionales y no necesariamente responde a la realidad particular del país. Bueno, pero entonces, ¿por qué las multas de de la ley del Tribunal Supremo de Justicia y las del Código Orgánico Tributario están expresadas en estos valores de esta variación cambiaria que se produce en mercados financieros internacionales? O sea, realmente por una parte tenemos que no, pero por otra parte tenemos que sí. Toda una contradicción con relación a la utilización, bueno, de estos indicadores económicos. Bueno, también es importante señalar entonces, bueno, que este es donde estamos, para que ustedes sepan en qué situación estamos y que, bueno, qué es lo que puede pasar a futuro. Bueno, que modifiquen todas las leyes y coloquen el petro o la moneda de mayor valor y siga quedando entonces la unidad tributaria ahí relegada para ciertas y determinadas cosas. Sí, al final, digamos, hasta ahora, si uno hace el balance, lamentablemente hay que decirlo de esta manera, el uso de la unidad tributaria a la fecha es conveniente para la administración tributaria, por cuanto, por ejemplo, todo el mundo contribuye impuestos sobre la renta, pero no necesariamente es beneficioso para el contribuyente. Eso es una reflexión bastante lamentable, pero es la situación particular en la que estamos. Realmente, ciertamente, como bien señala Nair, pareciera que la tendencia es que eventualmente abandonemos la unidad tributaria como unidad de medida. Sin embargo, lo interesante aquí es que ese no va a ser la solución a ningún problema de carácter macroeconómico. Lo cierto aquí es que aquí más bien hay que echar para atrás. Hay que echar para atrás hasta el último punto en el cual dejamos de hacer las cosas como tenían que ser. Y a partir de ahí es que hay que empezar a hacer las cosas de nuevo. ¿Cuál es el problema? Eso es por allá en 2007. En 2007, cuando utilizamos por última vez la inflación para la medición de la unidad tributaria. Realmente, ¿qué debería? No digo, por supuesto, que aquí no se deba implementar otro indicador económico. Sin embargo, realmente la reflexión es que no hacía necesaria otra cosa sino utilizar las instituciones que ya teníamos. Y utilizar la fórmula que ya estaba establecida. Y por supuesto, evidentemente no se trata de que esto tenga que crecer y crecer y crecer, por supuesto. Una de las tareas de una política monetaria, de una política fiscal y monetaria, debería ser el control de la inflación, ¿sí? Aquí al final, y por supuesto no se trata de, bueno, mira, vamos a establecer un control de precios para mitigar el problema de la inflación. Vamos a vamos a limitar el tipo de cambio para detener la inflación. Estas son medidas que son muy provisionales, son muy temporales. Aquí, por supuesto, como dijimos inicialmente, la inflación es un fenómeno que se produce, entre otras cosas, por un desequilibrio entre la producción y la demanda, evidentemente. ¿Qué es lo que se puede controlar? La producción, porque al final la demanda va a seguir creciendo conforme crezca la población y conforme crezcan las capacidades de esta población. Pero bueno, si al final entonces no podemos contener la demanda por mucho tiempo, pues sí podemos trabajar en la producción. Creo que en el fondo eso debería ser el norte al cual deberíamos apuntar. Futuro que deberíamos apuntar. Y luego estos problemas de unidad tributaria, petro, dólar, bueno, evidentemente ellos van a tener que arrastrarse con el tema del incremento de la producción. O sea, se trata un poco más de eso. Es un tema, digamos, de política económica, fiscal, es un tema macroeconómico, más allá de un tema jurídico, de, bueno, ¿cuál es el valor que vamos a utilizar? Si no,
Desde el punto de vista jurídico, bueno, ciertamente aquí en habido ya, creo que hemos hablado bastante sobre todo lo que ha debido ocurrir y lo que no ocurrió. Sí, bueno, y ver la aplicación de estas leyes. Bueno, como vemos en la ley de registro de notarías, ha traído muchísima bulla. Después la publicación de las providencias, bueno, los montos. Entonces, ¿qué puede pasar? Bueno, o sea, frenar un poco de repente la utilización de estos registros porque los montos son muy altos. Entonces, y lo peor es que los montos están en petro y el petro siempre va aumentando. Siempre va aumentando. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de utilizar estos indicadores? Esto también tendrán que ser objeto de análisis. Bueno, de repente bueno, estos montos en petro y la gente, no, bueno, no voy a hacer este trámite porque, Me moveré más en el ámbito de la economía informal, es decir, ¿cuáles son las consecuencias, bueno, de este tipo de establecimientos ya a nivel de leyes, de estas actualizaciones o de esta unidad de medida del petro? sí, en el fondo yo creo que habiendo un poco identificado, por supuesto, desde esta posición limitada, pues, ¿cuál es el problema? Bueno, a mí me parece que más bien estamos yendo en el sentido contrario. O sea, aquí lo que tenemos es que estimular la producción, bueno, estamos completamente Por eso desestimulando la hay producción. que estudiar las consecuencias, bueno, de establecer el Y, petro. y además, importante también tenerlo en cuenta, tenemos por una parte lo que establece la ley de registro de notariedad, lo que establece la providencia del SAREN y la práctica registral, ¿sí? Porque es que en el fondo a veces uno saca las planillas o no solicita las planillas de pago a los registros y las notarías y bueno, esas planillas no necesariamente se corresponden con lo que establece la providencia. A veces es difícil llegar a este número que está estableciendo la providencia. Puede ser más, generalmente es más. No he visto el primer caso que haya sido menos. Y bueno, en efecto son unos montos astronómicos. Entonces, claro, hay que analizar esta situación. Bueno, no sé si alguno de nuestros participantes tiene alguna pregunta. Como vemos, esto no es un tema solamente jurídico, sino también de política macroeconómica. No sé si alguien de los participantes tiene alguna pregunta, quiera participar o hacer algún comentario. De todas maneras, este es un tema en desarrollo, en los próximos días veremos entonces cómo las leyes o todo lo que haya emita la Asamblea Nacional, pues va a ir moneda de mayor valor o petro. Son como que las nuevas unidades en medida que están utilizando. Bueno, creo que no hay nadie que quiera realizar algún comentario, todo ha quedado muy claro desde mi punto de vista. No se pregunten, bueno, esto quedó O todo quedó muy totalmente claro claro. o nada quedó muy claro. Y bueno, siempre les recordamos en nuestras conferencias que les invitamos a seguir nuestras redes sociales, nuestra página web, tiene algunos artículos publicados y bueno, no se pierdan nuestras próximas charlas y conferencias. Estaremos hablando, como les comenté, de el impuesto a las grandes transacciones financieras y esta reforma y cuáles son sus implicaciones. ¿Cree que el valor del petro se mantenga en $60? La verdad, no sabría decirlo porque no hay ningún tipo ahorita no hay ningún tipo de terreno sobre el cual uno pueda manejarse. En el tema del petro, yo lo que pienso es que se mantendrá ahí tanto como ese valor pueda satisfacer su finalidad, sea cual sea su finalidad. Sí, bueno, y siempre con el valor del petro en bolívares, siempre hay que acudir a la página del petro, como les comenté, que ellos van modificando, y los organismos públicos, bueno, utilizan es la página del petro para fijar sus tarifas, este valor, independientemente entonces de otras formas de obtener el petro. Siempre la acción es acudir a la página del petro, la página oficial del petro, y ver cuál es el monto en bolívares, para entonces poder cobrar todas las tarifas 0,05 petros, ellos van ahí determinando el valor. Muchísimas gracias por su comentario. Bueno, queríamos entonces finalizar esta conferencia gratuita. Bueno, agradeciendo como siempre la participación de todos ustedes, agradeciendo los comentarios del doctor José Zambrano, que Muchas siempre gracias nos a ustedes. acompaña. Y bueno, que tengan un feliz día. Muchísimas gracias. Tenemos por acá. Es un tema que está como en proceso, Sí, eso está todavía cocinándose. cocinándose, qué es lo que va a pasar en este año. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Bueno,